el origen del idioma español. Vamos a ver que al principio existieron 4 familias lingüísticas. Entre estas familias lingüísticas estaba la itálica, que era una unión del griego y el latín. Esta unión del griego y del latín, ¿verdad? Se llamaba itálica. Entonces era de las 4 familias lingüísticas que existían en la antigüedad. Entonces, perdón, chicos, no sé qué pasa. Muy bien, entonces les decía que esta itálica se formó con el griego y el latín. ¿Se recuerdan? En la antigüedad, el Imperio Romano estaba conquistando varios lugares, ¿verdad? Y entre ellos conquistaron a los griegos. Entonces, lo mismo sucede con esto del griego, ¿verdad? Vamos a ver entonces que el griego y el latín fue la familia itálica. Luego también estaban la familia eslava, que es una familia lingüística, que también el español tiene palabras de esta familia lingüística como corbata, bohemia, esclavo, zar y mazurca. Y también existía la otra familia, los celtas y la germánica. Entonces, estas eran las 4 familias lingüísticas. Y el español tiene mucho que ver con la estructura de los celtas y los germánicos, pero también con el latín. Por eso, por ser parte del latín, vamos a hablar que el español es una lengua romance, porque todas las lenguas romances vienen del latín, pero podríamos decir prerromances o que ayudaron, ¿verdad? Antes de estas lenguas romances eran las 4 familias lingüísticas. Luego está el romance, que es el latín, y aparte está las lenguas román o vulgares, ¿sí? Estas lenguas, entonces, son las que van a dar origen al idioma español. Vamos a recordar, ¿verdad?, que en la Edad Media, después de esta edad o edad clásica o época clásica, cuando eran los griegos y los latinos, ¿verdad?, o sea, los romanos. Entonces, en esta época estaba solo estos 2, ¿verdad? Los como más importantes y los que dieron origen a todo lo que conocemos, tanto la ciencia, la cultura, el arte, ¿verdad? Entonces, esto después se dio las diferentes clases sociales, podríamos decir, y en la Edad Media habían personas que hablaban el latín, porque ese era el idioma oficial. Pero llegó un momento en que la lengua latina, ¿verdad? Este latín era solo para personas privilegiadas. Entonces, cuando estas personas, ¿verdad? Dice que esta escritura, ¿verdad? Aparte de sí lo hablaban, pero aprender a escribir el latín solo era un privilegio, o sea, para estas personas privilegiadas, que tenían un poder o administraban algo o eran intelectuales. Y estas personas eran las personas privilegiadas o que tenían el privilegio de conocer, ¿verdad?, esta escritura latina. Porque el idioma, entonces, el idioma español se dio origen, ¿verdad?, después de esta escritura latina, de este latín, pero no se escribía, no tenía normas y tenía unas variedades asturianas, o sea, de Asturias, leonesas y navarro-riojanas, o sea, una mezcla. ¿Qué significa esto? Que en ese entonces todavía no era un idioma. El único idioma que estaba, ¿verdad?, o que se utilizaba era el latín. Y de este latín fue donde provinieron las lenguas romances que habíamos platicado, que eran
el español, el francés, el portugués y el italiano. En el año 1000, ¿verdad? Existían estas idiomas: latín, alemán, griego, el anglosajón, el galés, el gaélico, y los romances también, el árabe, el bretón, el vasco y el provenzal. Entonces, estos eran los que se utilizaban. Luego, Carlomagno, ¿verdad?, creó estas escuelas de latín homogéneo y común. Y este latín homogéneo y común fue el que dio origen al idioma español. Porque acuérdense que el otro latín, el latín puro, podríamos decir, este solo quedó para las personas privilegiadas. Entonces, en el caso de el español, se originó, ¿verdad?, como un latín homogéneo y común, algo que hablaban todos. Y luego viene la historia del castellano. En el año 750 y 950, ¿verdad?, estos años, hacia el siglo VIII, el reino visigodo que dominaba Hispania se encontraba en pleno deterioro cultural y en consecuencia, entonces, como estaba ya deteriorado este reino, el latín sufría de una notable vulgarización. Cuando hablamos de vulgarización, ¿verdad?, es que es el idioma vulgar, o sea, que el que usa todo el vulgo, todas las personas, ¿verdad?, comunes, sin estar buscando cómo se escucha mejor, ni que tenga ciertas reglas o normas, sino que era esta vulgarización y un número de variantes. No se utilizaba como el que les decía que el latín puro, sino que ya era una mezcla, ¿verdad? Y utilizaban palabras de una, utilizaban palabras de otra, y entonces estas mezclas se daba, ¿verdad? Y con ese escenario se produce uno de los eventos decisivos. Ese evento decisivo es la formación del castellano. La invasión musulmana del año 711, ¿verdad? En la formación del castellano tuvo que ver esta invasión y finalizó entonces el dominio visigodo. Ya no reinaron los visigodos en la península por esta invasión musulmana que hubo, y también produjo una concentración de cristianos al norte. Estos cristianos formaron el reino de Asturias. Pero estos cristianos que se habían, podríamos decir, concentrado, ¿verdad?, como decíamos, concentrado en el norte, se opusieron a la invasión musulmana. Y esta resistencia, ¿verdad?, por esta resistencia que tuvieron su victoria y le ganaron a los musulmanes. Y entonces, a raíz de esa resistencia, de la primera victoria asturiana, en el año 722 se formó el Reino de Asturias. Y al formarse el Reino de Asturias, que ya estaba para el siglo VIII que habíamos hablado, entonces se formó, a partir de este Reino de Asturias, se formó el Señorío de Castilla. Este Señorío de Castilla lo formaron agricultores y pastores. Al formarlo los pastores y los agricultores, ellos tenían su propio idioma, ¿verdad? Aparte, formas de hablar, ¿verdad? Y hablamos que la diferencia entre una lengua y un idioma. Entonces, esta lengua era la que se originó, o se llamó, ¿verdad?, como castellano, o se le denomina castellano, pero era el idioma, ¿verdad?, o esta lengua que utilizaban los de Castilla, y por eso se llama castellano. Y lo utilizaba esta población de agricultores y pastores, y lo fueron diseminando, o sea, lo trasladaron de un lugar a otro. Esa es la diseminación, ¿verdad? Está aquí el origen, pero lo trasladan y van compartiéndolo y todo, y entonces se diseminó a lo largo de valles y montañas. Y esto
Entonces, como ellos iban pasando de un lugar a otro, de valles y montañas, y iban así de pastores o de agricultores y querían comercializar, entonces se les hacía complicado comercializarse, ¿verdad? Perdón, comunicarse con las otras personas. Y esta, para la comunicación, y hacía la difícil asimilación de cualquier cambio lingüístico. Y esto se agravaba, ¿verdad?, con la presencia de un latín eclesiástico escrito por los clérigos. O sea, porque se recuerdan que les había dicho que el latín era solo para ciertas personas, para la, podríamos decir, la nobleza, los que tenían poder y los que administraban o eran intelectuales. Y entonces se les hacía complicado este latín y otras variedades de romances que ya habíamos platicado también. Y entonces, entre estas lenguas que tenían, ¿verdad? Y entre esas montañas y los valles, estaba el leonés y el latín, reservados para los nobles o de la vida eclesiástica, o sea, todos los que pertenecían a la división, podríamos decir, religiosa, ¿sí? Y definió entonces ya mejor, como unos sí podían hablar y otros no, entonces se les dificultaba la comunicación, pero como llegaron estos agricultores y pastores y comercializaban y hacían de todo, ¿verdad? Y se comunicaban y encontraban una manera más fácil por estas palabras posiblemente más sencillas que utilizaban, entonces a todos se les hizo mucho más fácil el castellano. Y entonces ya quedó el castellano como una lengua de origen popular, nacida de campesinos y pastores, porque ellos fueron los que originaron y ya lo empezaron a diseminar, como les decía, lo pasaban de un lugar a otro. Y tenía también variedad de romances provenientes del latín, y por eso el español es que se considera, ¿verdad?, o este castellano y el español se consideran como lenguas romances, a pesar de que les había dicho que tenía más como que base, ¿verdad? Tenía más base en las germánicas, ¿verdad? Que les había comentado, de las familias, las 4 familias que existían al principio, las 4 familias lingüísticas, las que la base del español está entre la celta y la germánica, no tanto en el latín, pero como ya después se fueron haciendo variaciones, como les digo, como la del castellano, y entonces ya se considera el español como una lengua romance. Esta población entonces de Castilla dice que era analfabeta, hablaba una variedad romance proveniente del latín que no había antes, que no había sido interrumpida y que no tuvo una influencia significativa, árabe significativa. O sea, ¿se acuerdan que ellos pelearon con los musulmanes y entonces vencieron? Y ellos empezaron a buscar una manera más fácil de comunicarse entre sí. Y entonces este castellano no se escribía, no tenía referencia de normas cultas, porque los que lo usaban eran los agricultores y los pastores. Como modelo, y a su alrededor también tenía otras variedades de romances, como las asturianas, las leonesas, las navarro, riojanas, que les decía. Entonces, estas ya era lo que les decía, que no tenía tantas normas, ¿verdad? Era el castellano, porque se originó en Castilla y por eso se llama castellano. Y Castilla, dijimos que era un señorío, podríamos decir ahora, ¿verdad? Una comunidad o un municipio de Asturias. Ahí fue donde se originó entonces el castellano. También estaba en contacto con una lengua que no era de la misma familia, era el vasco. Entonces el vasco también tenía palabras vascas. Aunado a esto existía un latín vulgarizado que les había comentado y que consideraban una variedad más culta. Como que estaba el latín, era lo más privilegiado, lo más culto. Y estaba el latín vulgar, que era un poco más culto que el castellano. ¿Sí? Entonces como que estaba en 3
en 3 niveles, ¿verdad? Está el latín hasta lo máximo, luego el latín vulgar, porque no era latín, sino que lo hablaban y y no lo podían escribir, pero sí lo hablaban, y luego venía este castellano. También, ¿verdad? El latín, aparte del latín que conocían todos los privilegiados, también el latín vulgarizado, como lo consideraban una variedad más culta, era practicado exclusivamente otra vez por los clérigos y los conquistadores, los escribanos también. Y entonces también ya empezaron a mezclar otra, ¿verdad? Los conquistadores mezclaban lenguas del árabe y el bereber y el romance andalusí y el hebreo de los judíos. Entonces estos factores extremos y particulares definieron en sí las características de lo que sería el castellano. Entonces el castellano inició con esta idea, ¿verdad?, de los agricultores y pastores, pero después vimos que era una mezcla de todos, ¿verdad? Y así fue como se originó este castellano. Ya para escribir el castellano, entonces, ya se apareció una ortografía distinta y con nuevos rasgos para expresar la pronunciación de esta lengua. Esto es lo que define el surgimiento entonces ya del castellano escrito y por supuesto fue poco a poco, ¿verdad? Como todo, paso a paso, fue que se fue escribiendo y determinando qué normas habían para escribirse. Pero los primeros testimonios de escritura del castellano fueron protagonizados por los monjes de los monasterios del norte de Castilla. Entonces ahí volvemos otra vez que fue original en Castilla, que era un señorío de Asturias, de ese reino de Asturias. Entonces, en este norte de Castilla fue donde se dio origen a este castellano, tanto hablado como después escrito, pero lo escrito ya lo hicieron los monjes de estos monasterios, ¿verdad? Los que vivían ahí, los religiosos, porque acuérdense que ellos eran los únicos que podían escribir el latín, y entonces ya fueron escuchando y viendo todo, aprendieron a hablarlo, ¿verdad? Que también conocían y eran los que tenían más contacto con la población, ¿verdad? No solo con los privilegiados, sino que con toda la población, y entonces ellos fueron los que realizaron esta escritura del castellano. Esto fue entre los años 800 y 1000 años. Esto tiene sentido, ¿verdad? Ya que ellos, como les decía, sabían el latín en algunas de sus formas y también hablaban el castellano por la relación que tenían con la población. Esta dice que una de las formas más conocidas del castellano, cómo escribían el castellano, fue la noditia de quesos. Es una receta de quesos, ¿verdad? Más que todo lista de quesos que un monje anotó, y esta es el texto más antiguo que se escribió en castellano en esa época, que data del 980 aproximadamente, que les decía que los únicos que escribían eran estos monjes, y él escribió esta lista de quesos, y esa es la nota más antigua que existe, escrita ya en castellano. También existen testimonios, ¿verdad? Como las glosas, que los monjes anotaban en los márgenes de los textos latinos para reformular o aclarar los enunciados. Entonces se daba, ¿verdad? Y escribían en latín y a la par escribían en castellano, como traducido, ¿verdad? Para que toda la población lo entendiera. Las más conocidas son las silenses del monasterio de Santo Domingo de Silos y las emilianenses del monasterio de San Millán de Cogoy. Algo también importante de esto fue que la creación del Camino de Santiago, que fue un sitio de peregrinaje muy nacional, ¿verdad? Muy popular en Europa, y tuvo esta influencia lingüística
internacional, especialmente en la occitana y la francesa. Esto fue entre los siglos XI y XII del occitano y el francés. Esto también viene de aquí, de este camino de Santiago, de este lugar, ¿verdad? Donde hacían este peregrinaje de caminar, ¿verdad? Y llegar a este lugar. Entonces vienen todas estas palabras religiosas como doncel, linaje, peaje. Esas son palabras profanas, podríamos decir. Ahora palabras religiosas como fraile, monje, hereje y preste son las palabras religiosas que tomaron o formaron ahí, ¿verdad? Ya luego, doncel, linaje, peaje, salvaje son de naturaleza profana. Y estos inmigrantes francos de hablaba occitana hicieron uno de los aportes de mayor significación, la palabra español. Y ahí fue donde el castellano se convirtió en español. Y entonces ya luego para el siglo XIII, habíamos hablado que el castellano era del siglo VIII, entonces en el siglo XIII ya se usaba en Castilla y en otras regiones y ya se conoció como español. Cuando antes no se utilizaba, ¿verdad?, el término castellano, se conocía como prerromance o romance temprano. Entonces, por eso el castellano, ¿verdad?, es un prerromance. ¿Por qué? Porque el prerromance es antes del romance, ¿verdad? El romance ya está el español, que les había dicho, el portugués, el italiano, ¿verdad? El francés. Entonces, pero antes del español existió el castellano. Entonces, el castellano es conocido también como prerromance. Ya en la Edad Media fue conocido como romance. Y luego ya el primer registro que menciona el castellano como variedad lingüística se produjo en el siglo XII y en la época alfonsí se empezó a usar la palabra castellano. Entonces, en sí, ¿verdad? Aquí en el libro nos muestra una reseña sobre el español o castellano. El diccionario panhispánico de dudas dirime la cuestión del uso del español o castellano de la siguiente manera. Para designar la lengua común de España y de muchas naciones de América y que también se habla como propia en otras partes del mundo, se puede utilizar castellano o español. ¿Cuál de estas es más apropiada o superada, verdad? El término español es más recomendable por carecer de ambigüedad, ya que se refiere de modo unívoco a la lengua que hablan hoy cerca de 400 millones de personas. Asimismo, es la denominación que se utiliza internacionalmente. O sea, internacionalmente el idioma es el español, ¿verdad? Y es el que se traduce, ¿verdad? El que traduce en Spanish, españolo, ¿verdad? Aún siendo sinónimo de español. Entonces, por eso internacionalmente se conoce como idioma español. Resulta preferible reservar el término castellano solo para el dialecto romántico originado en el Reino de Castilla durante la Edad Media, o al dialecto de español que se habla actualmente en esta región del Reino de Castilla, ¿verdad? Y en España se usa asimismo el nombre castellano cuando se alude a la lengua común del Estado en relación con otras lenguas cooficiales en sus respectivos territorios autónomos, como por ejemplo el catalán, el gallego o el vasco, porque estas ya son diferentes, no son como el español. Entonces, ahí para eso lo usan cuando hablan, ¿verdad? Así como en general es castellano. Si no es ni catalán, ni gallego, ni vasco, castellano. Pero en realidad es el español. Internacionalmente se conoce como español. Pero ya vimos cuál fue el origen del idioma español entonces. El castellano, pues se dio por este señorío de Castilla, ¿verdad?
transmitido por los agricultores y pastores, y fue una mezcla, ¿verdad? Porque empezaron a hablar para poder comprender mejor qué era lo que, o poder comercializar